Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Bendiciones a todos, es un gozo para mí poder estar una vez más con ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que se transmite por Radio Armonía. Queremos motivarle a que usted vaya a las redes sociales de Radio Armonía, pero lo hace utilizando el nombre Ministerio Armonía. Ahí está el canal de YouTube, hay los diferentes medios donde usted puede también ver los pasados episodios que hemos hecho de este podcast. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y para mí es un placer hacer esta colaboración con Radio Armonía. La semana pasada nosotros estábamos ya dándole fin a una serie que ya tenemos varios episodios que hemos hecho, donde hemos estado dando respuesta a la pregunta de por qué es importante la apologética en el mundo actual, y empezamos hablando, y ya hoy sí cerramos, con la última, digamos, filosofía que consideramos que debemos tener, debemos mirar bien de cerca nosotros como cristianos, que es el secularismo. El tema que iniciamos es defendiendo la fe en un mundo secularizado. Si no escuchaste o no viste la primera parte, es muy importante que lo hagas porque esta es la segunda parte. Segunda y última, pero eso te va a ayudar a tener un contexto mejor. Nosotros en la semana pasada estuvimos mirando muy de cerca cuál es el costo invisible de la secularización. Estuvimos respondiendo eso y hablamos de la pérdida de conexión con Dios, también de que el secularismo tiene una intención clara de sacar la enseñanza religiosa de las escuelas públicas y privadas también. Hablamos también de que la secularización limita la práctica pública. Estuvimos abordando eso. También hablábamos de la crisis existencial y dimos un ejemplo de cómo en Europa, donde lamentablemente esos países que encontraron su desarrollo, esos países de Europa que encontraron su desarrollo gracias a poner en práctica en sus sociedades principios cristianos, hoy día necesitan ser evangelizados. Hoy día mucha gente ha caído en el engaño que son consecuencias del secularismo, de abrazar creencias sin Dios como un medio de tratar de satisfacer esa necesidad que tiene el hombre de poder dar respuesta a las preguntas existenciales de la vida. Y eso ha traído un gran problema, porque hay una gran crisis existencial en esos países, y la evidencia de eso es cómo hay una proliferación del uso de antidepresivos. Y también pudiéramos hablar, y lo voy a decir en este lenguaje porque estamos en internet, estamos en YouTube, y esas palabras a veces en YouTube, esas palabras son muy fuertes, atentan contra su vida. Muchos atentan contra su vida, muchos se quitan la vida, pero ustedes saben cuál es la palabra que va ahí. Entonces, y como número 5, hablábamos del debilitamiento de los valores tradicionales. Y eso lo vemos de una manera muy marcada, pero eso ha sido gracias a el relativismo en todo el sentido de la palabra que promueven estas filosofías que al final son rebeldías contra Dios, porque no tienen evidencia para negar su existencia, para nada, pero sí hay una intención de querer negar a Dios, y es una rebeldía. La palabra de Dios nos recuerda, como dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad. Y hoy vamos a estar mirando y vamos a concluir respondiendo esta pregunta.
Y vamos a entrar ahí mucho en la Biblia para ver respuesta de esto. ¿Cómo defendemos nuestra fe ante las propuestas de un mundo secularizado? Decimos como número uno que la fe en Cristo es una fuente de significado y propósito. ¿Escuchó bien eso? La fe en Cristo es una fuente de significado, de propósito, de esperanza. En una sociedad donde el secularismo puede llevar a crisis existencial y lo está haciendo, la fe cristiana ofrece lo opuesto. Ofrece propósito trascendental basado en una relación con Dios. Nosotros miramos, por ejemplo, en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Yo creo que en sociedades secularizadas, una de las maneras como podemos nosotros defender nuestra fe y llevar el evangelio es por medio del tema de la esperanza. La esperanza. Las personas podemos también llevar esta propuesta del evangelio con el significado y el sentido de la vida que da Dios. Sí, la vida es hermosa. La gente que vive sin Dios, lamentablemente, por eso la Biblia lo dice, que la tristeza en el mundo es para muerte. La tristeza en Dios es para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos tristes, y en ese contexto tiene que ver mucho con, o sea, se aplica el tema del pecado, ¿verdad? Nosotros vamos a Dios, pero también cuando estamos tristes, nuestro corazón sabe a dónde debe de ir. Como dijo, Santiago en su libro, de que si alguno está triste, haga oración, vaya a Dios, busque de Dios. Si está triste, haga oración, acérquese a Dios. Pero en el mundo, la tristeza, en un mundo que para nada ofrece esperanza, en un mundo que lo que ofrece son vidas totalmente vacías, en un mundo donde la gente vive demasiado aéreo, tratando de llenar el vacío existencial con las cosas materiales, tenemos alrededor un campo muy amplio de personas que están necesitadas de algo básico, y es de darle propósito a su vida. Y ahí entra el evangelio. Nosotros tenemos que hablar de que Dios existe. Nosotros tenemos que hablar de que la vida del hombre no es como los objetos, donde un objeto se usa, se dañó y o sea, no tiene ningún sentido. O sea, no hay ningún propósito trascendental. No. La vida del hombre sí tiene un propósito. Nosotros hemos sido creados. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y hemos sido creados para tener una relación personal con Dios. Y nosotros tenemos que decirle a la gente de que sí, y defender nuestra fe ante el secularismo, hablando de estas cosas. O sea, de cómo sí hay esperanza. Y los testimonios están por demás. Yo creo que una de las evidencias fuertes de nuestra fe son los testimonios de cómo vidas vacías, hundidas, conocieron a Cristo y hoy sonríen, hoy tienen sentido, hoy tienen propósito. Yo viví eso también, porque antes de convertirme, yo sé lo que es el vacío existencial, yo sé lo que es la depresión. En mi caso particular, yo vivía vacío, no había nada que llenara mi corazón, nada, ningún tipo de relación, ni relaciones. Yo me vine al Señor a los 19 años de edad y no había ningún tipo de relación, ni familiar, ni de amistades, ni en ese tiempo sentimental. No había trabajo, no había estudio, no había cosas materiales, no había nada que llenara mi vacío. Cuando yo conocí a Cristo, inmediatamente ese vacío se fue de mi vida y hoy mi vida tiene sentido, tiene propósito. Y eso es un testimonio que cada uno de nosotros que somos cristianos tenemos. Uno escucha de gente que ha vivido eso, pero no te vayas tan lejos. Tu propia vida. Entonces, eso que tú y yo tenemos, que es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos ha saciado, que ahora es como ríos de agua viva en nuestro ser,
La gente necesita escuchar estas verdades y necesita eso. Entonces, la fe en Cristo es una fuente, oiga bien, fuente de significado y de propósito. Otra cosa también que tenemos que ver aquí, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo defendemos nuestra fe ante la propuesta de un mundo secularizado? La fe en Cristo, la fe cristiana, ha dejado, tiene un impacto positivo en cuanto a la moral y los valores. O sea, el impacto positivo de la fe cristiana en la moral y en los valores es muy evidente. El secularismo debilita los valores porque está vinculado a un tema que hablamos aquí mucho, que ustedes lo pueden buscar, que es el relativismo moral. Y lamentablemente, sociedades donde el relativismo moral entra y forma parte de la vida de la gente, los valores morales son altamente debilitados. Pero la fe cristiana proporciona principios sólidos de amor, de justicia y verdad. Me gusta un proverbio que dice, Proverbio 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. O sea, la justicia, desde una perspectiva bíblica, tiene que ver con la rectitud moral y espiritual, que es lo que ofrece el Evangelio. El Evangelio, nos reconcilia con Dios y nos lleva a una vida que es agradable ante Dios y una vida que da fruto de valores muy altos. Entonces, la justicia, la vida de rectitud, esa vida en el Señor, que lo podemos aplicar ahí el proverbio desde una perspectiva bíblica, eso engrandece. Pero el relativismo moral que da pie a que cada cual haga lo que le da el deseo, no es un freno moral, no pone una barrera moral, y eso se traduce en pecado, es afrenta de las naciones. ¿Cuál es el gran problema de los países de Latinoamérica en nuestras sociedades? No vayamos muy lejos. La raíz de todos los problemas que están viviendo nuestras sociedades es el pecado. ¿Y qué dice este proverbio? Que el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacerle saber a la gente de que sí vale la pena seguir a Dios, de que sí hay principios y valores muy altos que nos ayudan a vivir en sociedad, de que sí, cuando se implementan los principios de la palabra de Dios a la vida diaria, da fruto, de que sí en el trabajo, cuando mostramos solidaridad, mostramos respeto, mostramos amor, mostramos humildad, somos honestos, eso da fruto a nuestro alrededor. Eso da fruto en la crianza de los hijos. O sea, la fe en Cristo no es algo aéreo. Si algo he aprendido, si una de las cosas que el Señor me ha enseñado en este caminar con Él, es que la vida cristiana la fe cristiana es en la vida diaria, en las cosas que yo hago diariamente. Ahí es donde yo pongo en práctica la fe. Ahí es donde yo muestro a Cristo. Y eso da frutos buenos, frutos valiosos. Número 3, estamos hablando de cómo defendemos nuestra fe ante las propuestas de un mundo secularizado. La importancia de la enseñanza de la Biblia en las escuelas, los valores y principios cristianos. La falta de enseñanza de la fe cristiana en la educación pública preocupa a muchos, ya que, y esto se conecta mucho con lo que yo venía diciendo anteriormente, la fe cristiana sí contribuye a la formación moral y ética de las personas. Yo recuerdo que aquí hubo una vez un debate con eso, porque aquí hay una ley en República Dominicana que ha establecido la lectura de la Biblia en las escuelas, que más que lectura debería de ser, el enfoque es de enseñanza de la Biblia en las escuelas, y ha habido revuelo con eso. Ha habido situaciones. Pero el punto es de que llegué a ver pastores que cuando defendían la posición nuestra con este tema a nivel público, yo veía que lamentablemente no lo hacían de una manera adecuada. ¿En qué sentido? Presentaban que la Biblia querían defender, aunque había quizá una buena intención, pero querían defender que la Biblia es un libro que enseña moralidad, pero
se limitaban ahí y no le daban y no presentaban realmente lo que es la Biblia. Y ahí había un fallo muy grande. Perdón. Ahí sí había un fallo muy grande porque nosotros tenemos que partir desde la moralidad y la ética que la Biblia enseña, pero desde la perspectiva de una reconciliación del hombre con Dios. O sea, la Biblia es importante que vaya a las escuelas porque el conocimiento de la Biblia le puede dar a aquellos que escuchan la oportunidad de acercarse a Dios, y cuando se acerca la persona a Dios y conoce el Dios de la Biblia, puede vivir bajo principios morales que son muy buenos para el desarrollo de la sociedad. Y esa parte no la podemos quitar. Por ejemplo, la educación, yo abogo mucho por la educación cristiana. Yo soy un abanderado de la educación cristiana. Yo creo que los padres cristianos deben, en la medida de sus posibilidades, yo sé que hay un tema de recursos y demás, pero hay colegios cristianos, o sea, y no nada más porque se llame colegio cristiano, es que sean centros que de verdad le den valor a la palabra y a la enseñanza de la Biblia con integridad, que tienen diferentes costos. Mis hijos aquí, por la gracia de Dios, estudian en colegios cristianos. En su colegio es cristiano. Y yo abogo por eso, porque creo que el colegio cristiano es un brazo del trabajo que nosotros hacemos en la casa. Y soy un abanderado de eso. Y mientras el Señor me dé vida y salud, ¿verdad? Siempre trataré de que mis hijos estén en educación cristiana. Porque, y más en el tiempo que vivimos, porque esto repercute desde dos vías. Desde el acercamiento de ellos con Dios, de que puedan en algún momento el Señor en su misericordia llegar a sus vidas por la exposición que están teniendo de la palabra. Y número dos, es lo único que nos puede dar garantía de que una persona va a caminar en la vida de una manera correcta. Porque la fe cristiana se fundamenta en dos grandes mandamientos. Mateo 22, del 37 al 38, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, el versículo 39, como a ti mismo. Entonces, eso nosotros tenemos que hablar de eso. Yo no sé la situación que viven algunas de las, yo conozco de algunas, de otras no, de que hay naciones que lamentablemente ya han sacado todo esto de las escuelas, pero aquellos que están como nosotros, que todavía eso no ha podido ser sacado de nuestras leyes, tenemos que defender eso y mostrar con evidencias de que sí es valioso. Porque no es simplemente decir, sí, la Biblia es buena porque la gente conoce a Dios y da fruto. O sea, no, tenemos que llevarle eso de una manera más clara. Te da fruto. ¿Por qué? Porque una persona formada en la palabra de Dios va a tener en su mente que robar es pecado. Una persona que conoce de la palabra de Dios va a tener bien claro que la inmoralidad sexual es pecado, y eso va a poner un freno hacia esa práctica que le puede hacer daño a él y le puede hacer daño a otros. Una persona cristiana de verdad, si va al Estado, no va a robar, vuelvo y repito la palabra, porque eso es lo que generalmente muchas veces se hace en lugares donde hay corrupción gubernamental, porque sabe que ese dinero no es de él y que hay un Dios a quien le tiene que dar cuenta y está para servir al pueblo. O sea, la parte práctica de la vida cristiana es algo que debemos de ser abanderados y de anunciarlo. En un hogar donde papá se convierte y mamá se convierte, sabemos que son padres que van a ser más responsables con sus hijos porque reconocen que los hijos son un regalo de Dios y tienen un compromiso ante Dios de criarlo en el temor de Dios. Las mismas parejas van a saber que el adulterio es abominable y aunque tengan tentaciones por ahí, no van a adulterar porque han hecho un pacto con Dios y saben que su esposa, su esposo es exclusivo sexualmente, es su pareja y van a respetarla.
y van a cuidar eso con todo su ser, porque primero quieren agradar a Dios. O sea, el punto está, los empresarios cristianos no van a tener doble contabilidad oculta para engañar al Estado, no, porque saben que eso es pecado. O sea, ser cristiano beneficia nuestras sociedades. Ser cristiano, no de nombre, porque ser cristiano de nombre y no ser nada es lo mismo. Yo estoy hablando de vidas cristianas de verdad transformadas. También otra cosa, como número 4, la libertad de expresión. La libertad de expresión aquí en esta parte, o sea, ¿cómo defendemos nuestra fe ante la propuesta de un mundo secularizado? La libertad de expresión y la práctica de la fe. Las sociedades secularizadas, en las sociedades secularizadas, la práctica pública de la fe puede estar limitada. Hay lugares donde hay leyes mordazas, pero la Biblia defiende la libertad de proclamar el evangelio. A mí me gustó mucho un episodio que se dio en Hechos 5:29, donde Pedro y los apóstoles le respondieron a líderes del Sanedrín: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso fue cuando los líderes que tenían derecho no solamente porque sabemos que el Sanedrín no solamente tenía autoridad en los asuntos religiosos, tenía autoridad en los asuntos civiles en Jerusalén. Y de alguna manera u otra había sido delegado por el Imperio Romano. Y le dijeron, oigan, ustedes no pueden, está prohibido predicar. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dijeron a esos fariseos y saduceos líderes, le dijeron, no, nosotros no, porque tenemos que obedecer a Dios primero. Entonces, en ese sentido, ahí no podemos someternos. Primero, nosotros tenemos que estar sometidos a las leyes terrenales, claro que sí, pero siempre y cuando esas leyes no sean contrarias a los mandatos del Señor. Entonces, el evangelio, nosotros no podemos callarlo. Como estos discípulos, tenemos que decirle no. Nosotros hemos sido llamados a proclamar el evangelio, pase lo que pase, venga lo que venga. Y obviamente tener la sabiduría de cómo predicar ese evangelio, pero no podemos callar. Y por último, termino diciendo que cómo defendemos nuestra fe ante las propuestas de un mundo secularizado. Somos llamados a ser sal y luz de este mundo. Los cristianos tenemos la responsabilidad de influir positivamente en la sociedad, mostrando el amor y la verdad de Dios. Mateo 5:16 dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo soy de los que creo fielmente que el cristiano en su trabajo tiene que ser para la gloria de Dios el mejor trabajador. Yo creo que los estudiantes cristianos para la gloria de Dios tienen que ser los mejores estudiantes o de los mejores. Destacarse porque hacen lo que hacen con excelencia y porque tienen un comportamiento que es diferente. Y eso es influencia. Eso influye solo. El cristiano tiene que ser un buen vecino. El cristiano tiene que ser una persona que muestre un estándar moral de vida, que otros digan, wow, pero ¿y qué es lo que tiene esta persona? O sea, nosotros debemos entender que nosotros estamos aquí con un solo propósito, y es ser instrumentos para que Dios sea visto por medio de lo que hablamos, y ahí incluye todo lo que tiene que ver con la enseñanza, la predicación, la defensa de la fe, pero también con nuestra vida. Nosotros hacemos apologética con nuestra vida. Y que claro, obviamente, que es una batalla, que es una lucha, que a veces podemos fallar, eso es parte, pero mientras haya siempre arrepentimiento y el reconocer nuestros pecados y seguir para adelante, es lo que nos toca hacer. No justificar malos comportamientos, no justificar malas acciones, no porque yo tengo que tratar a mi vecino así porque él me trató así, no, eso no es el vocabulario de un cristiano. Si sin querer no lo traté bien en un momento, tengo que pedir perdón, pero para la próxima tengo que tener otra actitud. Bueno, no puedo hablar más porque ya el tiempo se nos ha ido, y solo decirles a ustedes que pueden ver los demás episodios de Defendiendo mi Fe con Valentía por las redes del Ministerio Armonía. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer, y les motivamos que si lo está viendo por el canal de YouTube, por este canal, no dejes de suscribirte.
Bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.